Bueno, pues oye, buenas tardes a todos. Gracias por uniros y seguir este segundo encuentro digital de Colum Te Conecta. Mi nombre es Paco Florido, soy el responsable de comunicación externa de Colum y voy a ser el encargado de moderar este debate digital. En primer lugar, me quiero rogar a todos los que estáis siguiéndonos, que no sois del panel de expertos, que, pues que apaguéis los micrófonos, las cámaras y todas las cuestiones que queréis plantear o dudas o entrar en debate, la podéis formular a través del chat y estas preguntas luego las formularemos al final del encuentro. En este encuentro, vamos a intentar analizar el futuro que nos aguarda al sector instalaciones, al sector tanto eléctrico como de las telecomunicaciones. No nos olvidemos que está claramente influenciado por este pack de normativas que nos han aprobado sobre el cambio climático, sobre el plan de rehabilitación, la estrategia española de economía circular, en fin, en un paquete, digamos, de lo que denomina el Gobierno España Circular 2030, que pasa por lo que ya sabemos, reducir el consumo de materiales, reducir el consumo energético, ser más eficientes, mejorar la gestión hídrica y, ya sabemos, mejorar eso que llamamos ya circularidad de los productos, ¿no? Es algo que sin duda está en línea con la misión y los valores de la Fundación Ecolum. Todos sabemos que hay un Green Deal europeo, un gran acuerdo verde que nos llega desde la Unión Europea y tenemos un futuro, como decimos, marcado claramente por esa circularidad de la construcción y de las instalaciones. No olvidemos que la construcción es uno de los sectores que tiene más peso en España y además uno de los más afectados en las crisis anteriores, incluso la actual. Este hecho ya sabemos también que ha podido frenar su desarrollo hacia modelos más sostenibles o más circulares y sin embargo puede ser esa oportunidad que necesitamos que dé respuesta a los nuevos modelos de desarrollo urbano y al uso eficiente de la energía. También yo creo que somos todos conscientes que ha habido numerosas propuestas que han sido remitidas a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados para activar esa rehabilitación energética de las instalaciones de los edificios y que sirva, pues eso, de lucha contra el cambio climático y también para la recuperación económica. No olvidemos que ya sabemos todos también que el 80% de los edificios en España son ineficientes. Si miran las etiquetas energéticas, en ese 80% están los E, F o G. O sea, hablamos de una ineficiencia absoluta, con un parque edificatorio con más de 40 años, que son responsables del 40% del consumo de energía final y, por supuesto, de un tercio de esas emisiones de CO2 tan preocupantes, ¿no? Bueno, pues como estoy dibujando en esta introducción, hablamos de ecodiseño, de sostenibilidad, de reparabilidad de los productos, que también lo abordaremos en este debate. Y creemos que es el momento, lo ha considerado así Ecolum, de preparar, de empoderar al colectivo instalador e integrador y que asumáis nuevos roles y quizá también nuevos argumentos comerciales más allá de la eficiencia, el ahorro energético y, si me lo permite Miguel Ángel, el ancho de banda. Hablamos de relaciones, pero hablamos de ese futuro que esté integrado dentro de la economía circular. Pues con este contexto, como digo, y con esta idea de transformar y de ayudaros para llegar a ese futuro instalador circular, tengo el verdadero placer de saludar a este panel de expertos que me rodean esta tarde. En primer lugar, tengo el placer de saludar a Rafael Castillo, que es el presidente de ASELEC, Asociación de Empresarios de Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Además es vicepresidente de FENIE, de la Federación Nacional. No, ya no soy vicepresidente de FENIE, ¿no? Ahora soy simplemente el tesorero. No sé qué es mejor o qué es peor, pero ya no soy el vicepresidente. No está mal como papel también. Gracias, Rafael. No está mal, no, sí. También nos acompaña Miguel Ángel García Güelles, director gerente de FENITEL, la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones. Miguel Ángel. Buenas tardes. Gracias, Paco, por la invitación. Gracias a ti. También nos acompaña Aurelio Chávez, el secretario de FABIA, que es la Federación de Asociaciones de Instaladores de Andalucía, y también de Profeca, la Asociación de Instaladores Electricistas de Cádiz. Aurelio, buenas tardes. Tanto en Cádiz como en Andalucía. Una buena tierra para la sostenibilidad y además para tener sol y empezar a aplicar algo de fotovoltaica. Perfecto. También nos acompaña Fernando Gallardo, que además de ser gerente de la empresa CIELEC, es vocal de APIEM, la Asociación Local de Madrid de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias. Y finalmente, y no menos importante, nuestro anfitrión es Gonzalo Torralbo, director comercial y de Relaciones Institucionales de Colum Reciclia. Gonzalo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a ti, Paco. Bueno, pues si os parece, entramos ya en harina y si os parece, paso este primer testigo, esta primera cuestión a Gonzalo. Gonzalo, si quieres hacemos una radiografía rápida, un breve repaso a, como señalaba en la introducción, este desarrollo de normativas bueno, que nos han preparado desde el Gobierno, como la Estrategia de Economía Circular, el ecodiseño, el cambio climático. Cuéntanos un rápido titular, en qué punto estamos y qué nos supone para nuestro sector. Bueno, pues la verdad es que sí, que algo que parece que está de moda, la economía circular, pero que es más antiguo que la tos, ¿no? En el sentido de la reutilización de aquello todavía sirve, el no desecharlo, ¿no? Y no cabe duda que el hecho de la necesidad de esos recursos escasos, que son en muchos casos por la materia prima, los elementos con los que hacemos productos y fabricamos cosas, pues al ser limitados, pues si se han producido los suficientes productos como para que no haya más, o sea, más complicado y más costoso extraerlo de la naturaleza, pues hay que recuperarlo y reintroducirlo en la actividad económica, la actividad industrial. Con lo cual estamos de moda en ese sentido, ¿no? Además, yo creo que si todos nos ponemos decimos, oye, ¿qué problemas medioambientales así acuciantes, ¿no? O que nos borbandean más o que nosotros mismos nos sentimos más cuidadosos con ellos, está claro que es el tema de pues, la emisión de gases, la industria, por un lado. Si nos ponen una foto de desastres ambientales, pues ves una industria que contamina, ¿no? Por el tema del cambio climático, más que afecta mucho, ¿no? Y luego es el tema de los residuos, ¿no? El qué hacer con los residuos. Y entonces ahí es donde hay un papel fundamental y donde incide directamente la economía circular y en aquellos, de alguna manera, que puedan incidir en la recuperación de todos esos elementos, ¿no? Y en ese sentido, pues están ahí los fabricantes o los productores, ¿no? Y bueno, ya ha habido una cantidad de normativa prolija en relación a lo que son los residuos. En España, pues desde el año 98, que es donde nace en su momento estas ideas no de reciclia, pero sí de productores que pertenecían en su día a Simelec o en este caso también a Anfalú, pues ya pensaron en cómo iba a poder el sector de forma conjunta ayudar a que esto se solucionara. Y aparece, como bien sabéis, dos directivas muy concretas en el 2002 y 2006 sobre equipos eléctricos y electrónicos y sobre pilas y baterías, que afecta mucho al todo el canal instalador. Necesitáis de todo eso para hacer vuestra actividad. Y bueno, pues esas dos directivas se han ido adecuando, han ido mejorándose, han ido implementándose e incide sobre un aspecto muy importante que es lo que yo creo que va a ayudar a que esa economía circular sea un éxito, ¿no? Que es la responsabilidad ampliada del productor. Que ya en muchas ocasiones hemos hablado, antes hablábamos de la cuna a la tumba y ahora se habla de la cuna a la cuna, de cradle to the cradle, ¿no? El propio fabricante, el propio que maneja, que sabe, que conoce y que diseña, ya en la concepción de las cosas tiene que tener esta idea metida, imbuida en la fabricación, en la innovación, en sus diseños, para facilitar que eso dure, que se pueda reutilizar y que, por supuesto, se puedan recuperar elementos, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos en un momento crucial, ¿no? Ahora, precisamente está en el anteproyecto de Ley de Residuos que se está desarrollando ahora y que hemos podido, desde Reciclea, pues aportar nuestro granito de arena en aquello que pensamos que se pueda mejorar sobre el borrador que hay. Y luego una modificación que hay sobre la directiva sobre el Real Decreto de residuos de aparatos y electrónicos y sobre la de pilas. Por lo cual estamos ahora mismo, yo creo que estos meses la administración se ha puesto, mejor dicho que nunca, las pilas y ese atasco que tenían algunas de las normativas pendientes, pues lo están sacando ahora y por tanto pues nos vamos a ver abocados en este final de año a adecuarnos a esa normativa que se impone y que es necesaria. Muy bien. Miguel Ángel, desde Fenitel, siendo un colectivo tan influenciado por las telecomunicaciones y además siendo uno de los principales residuos que preocupan en la sociedad, porque los residuos electrónicos
y de telecomunicaciones son, ya sabes, pues son crecientes, ¿no? Por el consumismo de nuestra sociedad. Igual, ¿qué valoración haces tú? ¿Qué radiografía arrojas desde tu sector instalador e integrador de telecomunicaciones? El micrófono. Sí, sí. Bueno, lo primero, como decía Gonzalo antes, que hablamos de algo que no es nuevo, pero que desde luego tiene una importancia capital y creciente, ¿no? Yo creo que la economía será digital y circular o no será economía. Por tanto, en estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo, hemos visto unos cambios de aceleración inusitada en la digitalización. Esto es un ejemplo donde hoy estamos hablando personas de toda España, donde no estamos consumiendo prácticamente nada de combustible fósil, que si hubiese sido una red presencial hubiésemos desplazado a mucha gente a muchos sitios. Y es un cambio paradigmático, ¿no? Al igual que va a ocurrir y está ocurriendo con la percepción social de la reutilización, ¿no? Yo creo que cualquier persona menor de 30 años no se plantea ya comprar cosas que no sean reutilizables. Y el paradigma de cambio es la clase dirigente emergente que va a tomar decisiones de compra en bienes duraderos, como puede ser la vivienda, en el ámbito de la construcción, donde el concepto de ecodiseño va a jugar un papel clave. Nos estamos trabajando muy activamente en los procesos de los planes de reconstrucción, muy cercanos al gobierno, a la Administración del Estado. Desde luego, con nuestro ministro de bandera, la Secretaría de Estado de Telecomunicación, pero que está muy activa y muy proactiva con otros ministerios, y los planteamientos eficientes son evidentes, ¿no? Vamos a ver cómo se materializan también los fondos de reconstrucción que se han podido pactar este fin de semana largo, muy intenso, y que muchos hemos vivido con preocupación porque nuestro futuro estaba muy ligado a lo que ocurriese estos 4 días pasados en Bruselas. ¿Cómo se van a ampliar esos recursos económicos que pueden paliar en cierta medida el impacto tremendo, ¿no?, que la economía española y europea han tenido con la pandemia? Y cómo el Green Deal va a tener impacto, pero a su vez la digitalización unida al concepto verde va a hacer un proceso muy acelerador, ¿no? Yo creo que, desde luego, plantearse ecodiseño, plantearse reutilización, plantearse propuestas de valor que unan lo sostenible, ¿no?, en su conjunto, lo eficiente, unido también a la innovación, es evidente que son drivers que hay que emplear en el mercado para poder innovar y poder salir adelante, ¿no? Muchas gracias. Aurelio, desde Andalucía, desde la Federación Andaluza, igual, ¿qué radiografía arrojas de este pack de normativas tan novedoso que nos llevan inexorablemente hacia la circularidad de toda nuestra actividad? El otro día te preguntaba lo del instalador circular, ¿verdad? Y la construcción circular, esta moda que está viniendo con todo lo circular. Pero coincido con Gonzalo y con Miguel Ángel. Esto no es nuevo. Acordaros que este año, el 2020, la primera meta que se puso políticamente era el 2020, cuando íbamos a quitar todo de la contaminación atmosférica, donde íbamos a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente hay que dejar a los políticos que trabajen. Está bien que nos traigan fondos europeos, ojalá hubieran traído más, pero los que tenemos que realmente trabajar somos nosotros. El instalador le falta formación, le falta información, y hay que luchar. Eso también lo decíamos en los desayunos, ¿verdad, Gonzalo? Que hay que trabajar para que el instalador esté informado. Porque podemos tener mucha circularidad, podemos quitar la economía lineal, pero si al final tenemos instaladores, gente que no está preparada para entrar en este mundo de reutilizar y de que las cosas sean... Que se fabriquen, dice, no estoy ahí con Miguel Ángel, no estoy, dice que todo reutilizar, todavía falta mucho camino por recorrer para que no se haga la obsolescencia programada, ¿no? El fabricante está un poco reacio, yo creo que hay que darle un poco más en el tema. Pero lo que vamos, el instalador andaluz se está preparando, igual que me imagino que el instalador de toda España, porque hay que prepararse, no nos queda otro remedio. Tenemos que enseñarnos a utilizar, a reutilizar y además ser más eficientes. Estamos siempre con la eficiencia. Aquí en Andalucía lo pongo yo mucho de ejemplo. Estamos con la digitalización. La Junta de Andalucía hizo un esfuerzo enorme con la digitalización y el COVID ha sido el que nos ha digitalizado, ¿no? El que nos ha hecho que hagamos estas reuniones, estas videoconferencias, que la empresa sea más digital y sea igual. Pero nos pasará igual.
La normativa, que bienvenida sea, es la que nos va a hacer que realmente el instalador empiece a tomarse en serio, a reciclar y ahí estamos las federaciones y las asociaciones, que tenemos que estar para informarle y para que empiecen a trabajar en ese futuro, porque el futuro es la sostenibilidad. Habéis hablado del cambio climático, el calentamiento global, la capa de ozono, todo eso que tanto se habla, es hora de que vayamos a lo verde, pero de verdad. Rafael, desde la Comunidad Valenciana, igual, ¿qué percepción tenéis de todo este pack de normativas? Igual pongo ya en la mesa que sabéis que está ahí en puertas en un futuro código técnico de la edificación, que esperemos que sea igual de ambicioso y que apueste por esta circularidad en la construcción, que se haga real, ¿no? Sí. Hola a todos. Pues bueno, yo estaba oyendo a Aurelio y la verdad es que se nota que vivimos la misma problemática porque yo suscribiría sus palabras al 100%. Es cierto que la economía circular sí que es un concepto muy antiguo porque creo que las primeras que lo pusieron en práctica fueron nuestras madres, incluso nuestras abuelas, ¿no? Una croqueta es un ejemplo de economía circular y no hace falta que haya venido ningún consultor a explicarnos, ¿no? Y yo creo que sí que es cierto que en todo este proceso, en este nuevo paradigma, normalmente siempre hay 4 fases para que estas cosas acaben calando. La primera es hacer mucha pedagogía, que la gente sepa qué es esto. Luego que la gente lo acepte, o sea, que el consumidor, el público, los ciudadanos acepten que hay que hay que tener estas prácticas de economía circular. Luego hay que ponerse a implantarlo y luego hay que evaluar sus resultados. Yo creo que la fase de pedagogía ya la hemos pasado, ya la gente es muy consciente de todo esto, hay que reciclar, hay que ser sostenible, hay que funcionar de acuerdo a los principios de transición energética, de ecología. Ya está, aparte de que se ha hecho pedagogía, ya se ha aceptado. Yo creo que estos son mensajes que ya están bien recibidos, la gente los comprende, incluso está dispuesto a pagar un poco más por aquel producto que cumple con todos estos principios. Pero ante lo que estamos ahora es ante una fase de implantación, que realmente esto cale en la cadena de valor, en la actividad económica de las empresas, y estamos aún lejos de evaluar sus resultados. Yo creo que el instalador, como comentaba antes Aurelio, sí que tiene que experimentar una gran transformación, tiene que cambiar el chip, tiene que, por una parte, formarse para ser capaz de todos estos cambios normativos, estas medidas que vienen de Europa, estos paquetes de ayudas, ser capaz de aprovecharlos y ser capaz de transformar su actividad, digerir todos estos cambios. Y luego, muy importante, desde mi punto de vista, tiene que, en su propuesta de valor, tiene que incorporar algunos matices que hagan hincapié en la sostenibilidad tanto del producto que ofrece como del proceso que ha llevado a ese producto. Es decir, tiene que ser capaz de vender no solo por precio, no solo por calidad, no solo por servicio, sino porque lo que ofrece responde a un proceso sostenible y va a entregar al cliente final un producto sostenible. Y esto, traducido al cristiano, es una instalación que, aparte de ser eficiente, pues sea duradera, sea reparable, tenga componentes que se puedan encontrar, sea reutilizable, en fin, todo esto. Yo creo que a los instaladores se les abren unas oportunidades muy interesantes, porque cuanto más calen estos conceptos, más actuaciones tendrá el instalador a su disposición. Tendrá que ser instalador, tendrá que ser integrador, tendrá que unar esas dos figuras, pero como siempre las oportunidades las aprovechará el que esté preparado o capacitado para ellas, y a mí me preocupa que no todos los instaladores sean capaces de aprovechar estas circunstancias y se cree, y aquí hago un pequeño juego de palabras, se cree una brecha, no sé si digital o no digital, entre instaladores. Un poco mi visión del asunto. Muchas gracias, Rafael. Interesantes los conceptos y ideas que introduces en el debate. Esto lo enlazo ahora con Fernando desde APM, porque aparte de tu visión, Fernando, de esta panoplia de normativas, en Madrid sabes que han inaugurado recientemente, y se ha puesto de moda, un restaurante muy curioso porque ha introducido la circularidad hasta en la carta. Se llama Restaurante Movimiento. No tenemos ningún interés comercial, no hago publicidad de la casa, pero como proyecto emblemático de circularidad, de haber reciclado todo, de que incluso lo que se consume proviene de proveedores cuya huella de carbono es nula. O sea, cuéntanos, Fernando, aparte de la visión de la normativa desde APM, esto que estoy ya introduciendo, ¿cómo lo ves?
Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Yo es que volviendo hace unos años con Gonzalo, tuvimos una charla en una radio y me acuerdo cuando nos preguntaron, fue la última pregunta, que qué opinábamos eso de la economía circular. Yo solo hice un comentario, que luego la gente se ha reído, ¿no? Y decía, bueno, ¿y se enteran ahora de esto de la economía circular? O sea, teniendo grandes sabios, grandes datos del siglo I, siglo V de Cristo, de la evolución, cómo se ha aprovechado la energía, los materiales, los artesanos, qué ha ocurrido, que han desaparecido el arte del trabajo, el arte de mantener. Es una cosa que sí, en una parte me preocupa. Voy a entrar un tema personal y luego voy a continuar con qué estamos haciendo en API, lo que tú me estás comentando. Esto me preocupa porque realmente estamos acostumbrados a comprar, usar y tirar. ¿Dónde tirar? Donde nos dé la gana. Y ese es un gran error de cada uno de nosotros y hasta de la propia administración, porque lo ha estado potenciando, que no nos olvidemos de eso. La economía circular empieza, y yo creo que en primer lugar en nuestras casas. Yo creo que es fundamental. Luego en Appian sí podemos decir, porque, y luego vuelvo a tu pregunta, en Appian ya llevamos 3, 4 años. ¿Desde cuándo tenemos el acuerdo, Gonzalo, con vosotros? No, perdona, que está desconectado. Bueno, ¿desde cuándo, Gonzalo? 3 años. 3 años. 3 años. Pues en esos 3 años, en todos los cursos que ha dado Appian y formación de Appian, lo hemos metido no como asignatura, sino como materia para cada uno de los instaladores. Se han hecho reuniones con los asociados, se han hecho reuniones con todos los alumnos, se han dado clases, y sobre todo también tenemos la otra parte, que decía Rafael, y tienes razón. Yo creo que la culpa no es de los asociados, yo creo que la culpa es de las propias asociaciones, que son los responsables de hacer llegar esta información y esta colaboración a los propios asociados. Volviendo a los restaurantes, me parece la idea muy buena, muy comercial, pero luego he estado leyendo cosas y viendo cosas, y cuando estamos reciclando, cuando estamos instalando, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que hay que aplicar la normativa. Aplicar la normativa es que todos los materiales que se pongan, todos los materiales que se reciclen, que se instalen, la tienen que cumplir, porque tenemos normativa de PCI, de seguridad, de todo tipo, y a lo mejor la buena fe de mucha gente hace que entremos en temas muy delicados fuera de normativa. Entonces, lo que quiero dejar simplemente, perdonad a todos que me lío un poquitín, es entrar en la coherencia de las instalaciones. Y desde aquí en Appian, pues el apoyo que estamos dando a nuestros instaladores es, sobre todo, y sí es muy importante, es cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, colaborar con Gonzalo y su equipo de gente que nos ayuda a todos, y sobre todo a la hora de tener algo que hacer con ello, es decirnos cómo, en dónde y cuándo podemos llevarlo, cómo lo pueden recoger. Y yo creo que esa es la labor. Y ahí sí creo que es imprescindible la acción de las asociaciones. Muchas gracias. Por seguir este hilo, por supuesto, la asociación es un canal necesario para que fluya la información hacia los instaladores profesionales. Yo si queréis, se lo planteo si quieres a Miguel Ángel, retomando estas ideas de proyectos que parecen son exóticos, como este que comentaba de un restaurante en Madrid totalmente circular. ¿Ves viable, Miguel Ángel, que se pueda plantear en este pack de mejoras, en estos planes de rehabilitación que están impulsándose, que se puede incorporar como argumento para la mejora del valor del inmueble o de la instalación, estos argumentos del ecodiseño o de la circularidad? O sea, la instalación es circular, esto va a beneficiarte o redunda en el beneficio del valor del inmueble, esto mejora tu etiqueta energética. Hoy tuve una conversación por la mañana en este ámbito de propuestas de reconstrucción. Él me decía, hay que conseguir que las etiquetas fuesen más allá del consumo energético, que incluyeran factores de sostenibilidad y, por ejemplo, de contaminación del producto que se instala, más allá del coste de la eficiencia, del gasto energético como etiqueta, ¿no? Y dice, bueno, quizás no toca hoy, ¿no? Porque era una cosa como un poco 4 pasos por delante, ¿no? Ya hablábamos de algo más allá de lo que tocaba. En este momento lo que sí parece es que se van a intentar implantar acciones que impulsen lo sostenible, lo eficiente y en general la circularidad va implícita en estos dos conceptos, ¿no? ¿Cuánto de radicalidad puede haber en los cambios normativos? Bueno, pues como todo tiene que haber un
ten con ten, ¿no? De 0 a 100 no parece razonable que no pueda pasar. Pero que desde luego que va a haber un impulso fuerte para bajar la huella de carbono es una cosa evidente, y que haber recursos económicos asociados a este tipo de proyectos es claro. Seguro que va a haber apuestas económicas importantes de diferentes actores. La Consejería de Estado, a mí me consta que hay 2 ministerios que están ya con proyectos muy avanzados para incorporar acciones de rehabilitación que van en esta dirección, ¿no? Y que a su vez también quieren incorporar conceptos de digitalización, porque es lo que la Unión Europea vaya a financiar, va a financiarlo con dos o tres elementos claves. Uno va a ser el eficiente, el energéticamente eficiente y sostenible, y otro la digitalización, ¿no? Ese maridaje se va a dar. Coincido con el resto de los intervinientes que luego las prestadoras requieren formación e información. Es muy difícil el poder seguir la velocidad regulatoria en estos meses. Ha sido algo aterrador, porque los que estamos trabajando en este mundo lo hemos tenido que vivir, y con 2 consejos de ministros semanales, pues el paritorio del BOE parecía que era algo descomunal, ¿no? Eso de Real Decreto Ley 1 hasta el 22, ¿no? Bueno, eso tiene mucha tela, y veremos cómo acaba consolidando, porque estos temas no pueden llevar esa inercia, pero sin lugar a dudas ese tren va a toda leche. O sea, que estar cogidos a la manilla para estar en él, porque el que no se va a quedar en el andén y no se lo puede permitir, y más con la que está cayendo y la que nos puede caer encima, ¿no? Entonces, eso es una cosa evidente. Ahora, ¿cuánto de riesgo? Yo creo que ahí va a haber que medir, ¿no? Va a haber que ser un poco pionero y valiente, ¿no? En estos casos. Sí, lo que pasa es que yo siempre he conocido gente con mucho éxito que ha dicho: me gusta mucho ser el segundo. Sí, también. Porque evalúo el castañazo del primero y así no me lo pego yo. O sea, en temas disruptivos hay que estar también un poco a que la economía es muy sensible a la disrupción, y que hay mucha industria que no puede cambiar de día a mañana. Pensando en la siderurgia, por ejemplo, no se puede pedir que de día a mañana descarbonice, ¿no? Pues desaparece. Entonces, hay cosas que tienen que tener un timing, ¿no? Aurelio, yo me imagino que como buen hombre del sector también de la construcción de las instalaciones, estarás al tanto de experiencias de estas que hablábamos, de pioneros, como puede ser iniciativas del Green Building Council, grupos como la Casa que Ahorra, también hay grupos que dedican a lo que se llama el Passive House, y también incluso ya hay auditorías especializadas que hacen empresas que miden la circularidad de las empresas. O sea, hay una empresa que igual no tenemos ningún interés publicitario, la nombro, se llama Eco-Intelligence Growth, y se dedican a hacer auditorías de ese tipo de iniciativas. Aun siendo muy pioneros, ¿cómo ves tú, Aurelio, que introduzcamos este tipo de mensajes o de argumentos comerciales en el colectivo instalador? No, sería estupendo. Acuérdate de que cuando empezamos con la famosa ISO, con la calidad, con la de medio ambiente y demás, fue un sello que a las empresas le daba garantía, le da garantía al cliente. Incluso yo que he trabajado en toda la parte del campo de Gibraltar, lo que es la refinería y la industria del campo de Gibraltar, la petroquímica, por ejemplo, no te dejaba entrar en tiempos A, que todavía no existía quien tenía la ISO 9002 o que tenía la 14000, la de medio ambiente. Entonces, estaban ya prácticamente cuando la normativa no estaba puesta, las propias empresas estaban filtrando al instalador. Es lo que va a pasar ahora, es lo que va a pasar y lo que va a pasar. El otro día lo hablábamos, lo de la huella de carbono. Tanto la huella de carbono como la contaminación, lo que tú estás haciendo por la contaminación o con material reciclado, ¿no? El instalador, en definitiva, instalamos. Nosotros lo que tenemos que exigir, igual que al cable se le ha puesto un numerito para que el cable tenga una fabricación, lo que tenemos que exigir es que el fabricante nos dé un material de garantía, ¿no? Que tenga una garantía que haya sido, además que haya sido reciclado, que cumpla todo lo circular. Ese es el sello de calidad. Luego Rafa también lo sabe, Rafa Castillo lo sabe, Fenie. Sí. Fenie tenemos un sello que es porque con la ley paraguas con la Ómnibus se perdió el instalador. Entonces la EIC, el instalador certificado que lo hace Fenie,
sería una cosa también de empezar ahí a decir ese instalador certificado, ¿qué tiene que ver con el instalador circular, ¿no? Otro sello de garantía al instalador certificado, ¿no? Se le puede ir añadiendo a todo. Y lo que decía Miguel Ángel antes es curioso. El otro día estaba en una charla de lo que era inversión sostenible. Ya no solo te están diciendo que tienes que ser una empresa bien, sino si quieres invertir, ¿dónde inviertes que sea sostenible? O te vas a un banco, pues no vamos a nombrar banca tampoco, y te dice que para darte un préstamo tienes que ser sostenible, son préstamos sostenibles. O sea, la eficiencia, la sostenibilidad ha llegado para quedarse. Igual que el mundo digital, ha llegado para quedarse y lo que tenemos que hacer, estoy muy de acuerdo con lo que decía Fernando, las asociaciones tienen que fomentar y enseñar a sus instaladores, tienen que formar a sus instaladores para que realmente empecemos a ser sostenibles y circulares. Me gustó a mí eso del instalador circular, me quedo con esa palabra. Muchas gracias, Aurelio. La verdad que es un concepto bonito, ¿eh? Tenemos que desarrollarlo y me gusta esta invitación que has lanzado de incorporarlo a vuestro programa del sello de FENI, el EIC creo que se llama, ¿verdad? Es el sello EIC. Sí, el EIC, empresa certificada. Pues nada, Gonzalo, nos la apuntamos en la agenda, si te parece. Yo ya estoy tomando notas. Bueno, es verdad, Gonzalo lo coge todo al vuelo, es muy bueno para eso. Estoy tomando notas. Pues es una gran oportunidad, sin duda. Oye, esa parte formativa, dirigirla directamente a través del programa EIC de FENIE. Rafael, seguimos en línea con todos estos argumentos. Yo, bueno, he estado consultando, pues como decía, esta empresa que os señalaba de circularidad, Eco-Intelligence Growth, me cuesta decirlo, perdón, que ellos mismos llegaban a la conclusión que entre hacer una instalación convencional o hacerla circular, la diferencia de coste era un 20% y encima un 20% usando equipos o productos cuyo margen, seamos claros, margen y honorario para el instalador es mejor. ¿No crees, Rafael, que puede ser quizás este nuevo rol del instalador circular, esa tabla de salvación del instalador? Algo que siempre venimos reclamando, ¿no? Que el instalador ha ido bajando tanto sus honorarios que se ha quedado solo con el margen del almacén. Hablemos con claridad, ¿no? Espera, el audio. Sí, el audio, sí. Sí, yo creo que precisamente esto va muy, lo que acabas de comentar va muy relacionado con conceptos que se han introducido en el debate. Por ejemplo, una de las cosas que planteábamos al principio es que el instalador debía presentar como propuesta de valor la sostenibilidad, la circularidad de sus instalaciones y que eso, digamos, lo pudiera ser reconocido por el mercado. Yo creo que para que todo esto funcione hay básicamente dos palancas. Una es legal, o sea, en la medida en que el BOE, como decía antes Miguel Ángel, tenga una sobredosis de actividad y todas las leyes, todas las normas que vaya lanzando nos favorezcan en la medida en que son exigentes en cuanto a nuestro trabajo, nos viene muy bien. Pero luego es muy importante que saber vender al mercado que esto es necesario, que es importante, que tiene un valor y que hay que pagar por ese valor. Está claro que muchas empresas, habéis hablado de empresas que sí, que como comentaba antes Aurelio, las refinerías en su zona sí que exigían que las empresas tuvieran un certificado ISO, y multinacionales y empresas de todo tipo que sí lo exigen. Pero hace falta que el gran consumidor esté dispuesto a pagar un poco más o a apreciar un poco más o a identificar los valores que una instalación circular le puede aportar, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente las asociaciones tenemos que hacer mucha pedagogía en el instalador y en el público en general. Y sobre todo tenemos que hacer mucha pedagogía porque estamos en el instalador, porque estamos desde hace mucho tiempo queriendo que el instalador deje de ser el electricista tradicional, pasa a ser asesor energético, pasa a ser integrador, pasa a ser un profesional que no se le identifique con el alicate, sino con el portátil, ¿no? O sea, que tenga otros valores, otras habilidades. Y precisamente esta etiqueta de instalador circular, que a mí también me gusta mucho, podría ser un buen argumento de puesta en valor de la profesión. Y otra cosa muy importante, nuestra profesión se está envejeciendo a marchas agigantadas, podría ser un buen polo de atracción para jóvenes. O sea, que un chaval que está haciendo
profesional se siente más de instalador circular, de asesor energético, de integrador, que con el instalador o sea, que con el rol de instalador eléctrico, electricista o técnico, lo que sea. Yo creo que estamos ante un cambio muy importante, un cambio de paradigma, un cambio de oportunidades y desde luego yo entiendo que nuestro futuro es importante siempre y cuando, como comentaba antes, sepamos aprovecharlo. Muchas gracias. Fernando, desde APM, ¿cómo lo ves? ¿Crees que podemos hacer que lo exótico pase a ser lo convencional? Vamos a ver, os comento, me encanta porque, claro, os escucho, es que tenéis razón, entonces me dejáis poco argumento, pero tenéis toda la razón del mundo y estoy de acuerdo con vosotros. Yo desde el tema del instalador, hablo del instalador en general, hay una cosa, el instalador del Alicante ya no existe. ¿Por qué? Porque la propia sociedad nos hace adaptarnos. Y yo me encuentro a gente que son autónomos y tienen una capacidad informática que supera a algunos informáticos. Entonces, eso es bueno para nosotros. Nos estamos encontrando que ya hay muchas empresas de cierto nivel o empresas grandes que te marcas la parte del ecodiseño y lo que estábamos hablando ahora mismo y un poco lo que decía Gonzalo, el instalador circular, pues que no entras ya en el mercado, es que el mercado te echa. Ya no es cuestión que vayamos a decir, vamos a preparar para ganar mercado, no, si es que es para quedarnos en el mercado. Todo esto me está gustando porque casi todo lo que estamos hablando, si os dais cuenta que hay normativa, parte de las empresas privadas. O sea, es una cosa que es súper interesante. Y entonces nosotros o nos ponemos al día, nos actualizamos, tenemos cuidado con lo que estamos trabajando. Y vuelvo a decirlo de antes, porque a mí la formación me encanta. Entonces, yo siempre he apostado por la formación. Y creo que el instalador ahora mismo es gente muy preparada, va a estar más preparada y encima gracias a los medios de comunicación y a la informática estamos al día en todo. Y la otra parte, por desgracia la AFP, yo tengo varios amigos que son profesores y me dicen, Fernando, ¿qué coño hacemos si todos quieren ser ahora cocineros? Que ese es otro problema. Nada más será. Muy bien. Miguel Ángel, desde la parte de los instaladores e integradores de telecomunicaciones, ¿en qué estáis trabajando? ¿Hacia dónde queréis encaminar el futuro? ¿Incorporáis este mensaje a vuestro argumento? Hombre, lo estamos intentando a toda pastilla, ¿no? Como todo el mundo. Lo que pasa es que ahora mismo hay que ser también ciertamente posibilistas, ¿no? Y hay que buscar elementos de reactivación económica para que las empresas puedan pasar esta crisis profundísima y poder estar de nuevo con una actividad regularizada, ¿no? Como el país y como lo que nos rodea. Ahora, desde luego, yo empezaba mi intervención diciendo que la economía será digital y circular no será, o sea que no hay vuelta atrás. En eso no hay vuelta atrás. ¿Qué nos enseña la pandemia? ¿No? Pues nos ha enseñado a trabajar de una forma distinta a aquellos que lo hemos podido seguir haciendo, ¿no? El trabajo en remoto. Yo diferencio mucho teletrabajar a trabajar en remoto, ¿no? ¿Hubiera sido posible sin una red de telecomunicación extensa y de calidad? No. ¿Hubiera sido posible sin energía extensa y de calidad? Tampoco. Son dos elementos que permiten la ubicuidad. Eso puede cambiar tantas cosas que estamos todavía por saber hasta dónde nos va a llevar, pero que están cambiando muchas mentalidades, que muchos estamos repensando todo lo que nos rodea, conceptos de oficinas, conceptos de cómo hacer las cosas, de desplazamientos, bueno, está imbuyéndose en general en el mundo social, ¿no? Y cuando le preguntas a alguien, como decía antes, menor de 30 años, el concepto de recomprar o revender lo que no utilizo, la plataforma Wallapop, ¿eh? Es una cuestión evidente, está en la forma de consumir de la gente, ¿no? Entonces, esos son factores tremendamente evidentes que van a cambiar las cosas. Cuestión diferente es que la gente esté dispuesta a pagar más. Yo soy economista y tengo ciertas dudas, porque tiende a intentar comprar siempre el precio más barato, el consumidor tiende a comprar lo más barato siempre cuando la calidad percibida y el precio pues sean acordes. Otra cosa que compre mal y por eso compre barato. O vender barato vendiendo mal. Yo puedo vender eficiente y no ser más barato, pero ser más eficiente. Pero hay que meter estos dos conceptos en la oferta. La Rafa Castillo comentaba que la oferta de valor de las empresas instaladoras en general, de cualquier tipo de tecnología, tiene que ir esos conceptos imbuidos, porque si no se van a quedar fuera del mercado. El mercado va a exigir que eso sea así. La formación y el reciclaje son el elemento imprescindible para poder estar viviendo en el mundo que nos rodea
donde en nuestro caso, por ejemplo, lo tecnológico cambia semestralmente. O sea, los catálogos de productos de un fabricante pueden evolucionar que en 8 meses no se parezca en nada a los que había hace un año, ¿no? Y un tema para introducir en el debate, si os parece. Nosotros pensamos que en el concepto del Internet de las Cosas, del Internet of Things, del IoT, va a romper en no demasiados meses temas que van a facilitar mucho esa sinergia, esta fusión de la digitalización que favorece la sostenibilidad y van a empujar mucho en el ámbito de la eficiencia, ¿no? En la eficiencia energética. Y ahí va a haber cambios muy, muy importantes, ¿no? El valor ecodiseño también hay que meterlo, ¿no? para poder hacerlo global y circular. Sin duda, veo que hay numerosos retos. Y este del IoT efectivamente es una asignatura también pendiente para este otro lado de los instaladores, ¿no? Que son también electricistas y de telecomunicaciones también. Gonzalo, oye, la verdad que todo este contexto que estamos perfilando, no nos cabe duda que aumenta la exigencia medioambiental de todos, pero traducido para trabajo de Colum, también aumenta la cantidad de reciclaje, la cantidad de kilos, ¿no? Y entonces yo creo que esta experiencia, el know-how que tiene la Fundación Ecolum, Reciclia, oye, pues hay que ponerla en valor. Cuéntanos qué hacemos, qué misión tenemos, qué soporte damos. Hombre, pues mira, han salido, ¿no? La verdad es que habéis comentado todos grandes ideas que yo he apuntado para tenerlas para trabajarlas, ¿no? En un futuro. Pero yo empezaría por una cosa importante, ¿no? Es importantísimo, por supuesto, que la formación, pero la formación en base a algo que haya antes. Y eso que haya antes, para que esto se inicie, existen para mí 2 conceptos importantes. La universalidad, ¿no? Tanto a la hora de la puesta en el mercado de cosas como a la hora de establecer elementos de recogida o de reciclaje de esos aparatos, ¿no? La universalidad es importante y va muy ligado con lo que hablábamos antes, al coste. No es lo mismo vender en un pueblecito un panel fotovoltaico de una casa o en un tejado que venderlo en una comunidad donde reparte los costes entre muchos vecinos, por poner un ejemplo, a la hora de la puesta en el mercado, y lo mismo a la hora de recoger. No es lo mismo recoger un contenedor de pilas en el Decathlon de Majadahonda a irte a una parroquia en Galicia donde también tienen necesidad de contribuir con esa parte y tiene un coste muy diferente a lo que significa esto. Entonces, el concepto de universalidad debe estar siempre plasmado y por fin, yo creo que también es algo que desde en su momento en Asimilec y en Recicle siempre hemos potenciado, porque el residuo es nacional, se vende aquí pero se consume en Ferrol. Por tanto, la universalidad es fundamental. Y luego el otro concepto también que había que introducir es el ejemplo de la normativa, ¿no? Entonces, la administración a la hora de concursos, a la hora de las compras que ellos hacen de estos bienes, tienen que exigir, y lo están empezando a hacer, pero no siempre ha sido así, el hecho de este cumplimiento con lo que respecta a la puesta en el mercado, ¿no? A que de alguna manera ese fabricante, ese productor de aquello que compra la administración, pues esté cumpliendo porque tiene un coste, no cabe duda que lo tiene. Sí se va a encargar ese fabricante a través de lo que pagamos todos en nuestro ticket de compra, pero por supuesto, de que al final se recoja y se recicle, ¿no? Con lo cual, esos 2 conceptos necesarios tienen que estar en una normativa clara, ¿vale? Y una normativa que obligue a todos, porque esto es importante. No puede haber competencia, y sí, claro que la habrá, y la habrá cada vez más, y el IoT que contaba a Miguel Ángel, el conocer dónde está, por ejemplo, el producto que tú vendes cuando se convierta en un residuo, pues a lo mejor facilitará que haya esa innovación y, por tanto, un producto vendido por un fabricante X le sea más fácil porque sea más modular o porque lo que fuere. Esto va a costar, pero esa innovación también tiene que llegar al final, ¿no? Porque ha innovado, porque ha invertido esa empresa en que su equipo, cuando se recoja o se recicle, saber dónde está, saber tener esa trazabilidad y poderlo hacer. Hasta la fecha que hay una normativa importante, una normativa que lo que facilita es que esa universalidad llegue a todos los ciudadanos. Por eso es fundamental mantener una relación estrecha
con aquellos actores que ponen o que van a las obras donde se fabrican esos residuos, y por eso me habréis oído hablar, Aurelio, Rafael y Fernando y Miguel, la cantidad de veces que digo, la figura del instalador para mí es esencial. No solamente es esencial a la hora de la retirada de los residuos, porque es el que va y tira una pared y se encuentra con una luminaria y se encuentra con un interruptor, y se encuentra con un cable, y se encuentra con el ordenador que han dejado a lo mejor ahí también el antiguo inquilino de lo que fuere, ¿no? Pero también es el que lo instala el nuevo. Y por tanto, subsidiariamente, aunque no es su obligación, pero sí hacerle ver que aquello que está instalando, ya cuando se concibió, cuando se compró por el distribuidor o al fabricante directamente, esté cumpliendo con esa normativa que le exige obtener esa financiación para que luego se recoja y se recicle, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, había ido la universalidad, el ejemplo como la administración es importantísimo, y luego el tema de la formación, que ha salido por todos vosotros, ¿no? Ahí ya sabéis que bueno, desde la pequeña parcela que nosotros podamos hacer, ¿no? En el conocimiento de esta normativa y de cómo facilitar esa retirada de esos residuos y que lo conozcan, que muchas veces ya no es formación, es información, ¿eh? Yo no creo que aunque sí que efectivamente el instalador, pues en su momento pues pudo ser una persona que con menos conocimientos, yo creo que cada vez es más. El problema es que el joven no tiene la información, pero lo van a entender estupendamente porque son conceptos muy simples. Lo que hay que ponérselo es fácil, para que eso que saben que puede ser ellos el canal de recogida, no usen otros canales alternativos, ¿no? Que lo que precisamente favorecen es una mala gestión de eso, un deterioro del medio ambiente y en definitiva, pues una mala recuperación de todos esos equipos o componentes para la nueva industrialización de otros equipos, ¿no? Con lo cual yo creo que serían las bases, ¿no? En este sentido, pues sí, tanto yo creo que con Felitel, en este caso, con APIEN y con FADIA, que agrupa muchas asociaciones andaluzas, como con ASELEC, pues estamos trabajando con ellos y pendientes de convenios de colaboración que facilitemos esto, ¿no? al instalador, ¿no? Y es cierto que a nosotros como entidad, como Ecolum o como Reciclia, nos es complicado, no, imposible acceder al instalador de forma directa. Es la asociación la que tenemos que facilitarle la manera, ¿no? Y oye, yo me quedo con la copla, esa certificación que tenéis del instalador, podríamos hacer perfectamente, y ya me lanzo a la piscina, algún tipo de separata o de módulo adicional que para tener esa certificación pues asegure que este instalador cumple con estos requisitos, siempre y cuando, porque es fundamental, se lo pongamos fácil. Si no se lo hemos puesto fácil, es un instalador frustrado y es un instalador que al final se convierte en todo lo contrario de lo que pretendemos. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, yo por hacer un poco remate de todo este marco normativo que ha implementado España, esto viene todo desde Europa. Hay que decir que esto no es un invento del gobierno español, sino que son normativas que se han aprobado desde la Comisión Europea y que, bueno, por introducir también alguna idea en el debate, se está empoderando al consumidor final. O sea, lo que se está es dando el derecho a la reparabilidad, el derecho a la reparación. Como señalabais al principio, Rafael, si te parece a ti, te lanzo la idea. Antes hablábamos de que esto es un concepto muy antiguo. Efectivamente, antes se reparaban las cosas, ¿no? Pero es que ahora Europa quiere volver a este begin the begin, ¿no? Volver al comienzo, ¿no? El consumidor quiere frenar la obsolescencia prematura y se prohíbe la destrucción incluso de bienes duraderos. O sea, es el derecho a la reparación. Esto, desde el punto de vista de un instalador, ¿cómo lo ves? Bueno, desde el punto de vista de un instalador puede ser muy ventajoso porque es un poco vuelta a los orígenes y a hacer cosas que bueno, están en lo que son los comienzos de esta profesión, ¿no? Yo lo que tengo muy claro es que nosotros no nos podemos permitir el lujo de despilfarrar recursos como se está haciendo. O sea, ni la sociedad en sí,
vamos, ni el medio ambiente. O sea, esto es imposible. Hemos tenido... El capitalismo es un poco, bueno, la verdad es que no hay otro, aquí entraríamos en otro debate, ¿no? Pero hemos asistido a unos años un poquito salvajes y ahora estamos pagando las consecuencias de todo tipo. Entonces, yo creo que efectivamente a mí me parece que es fundamental que volvamos a la reparabilidad, que hemos estado desperdiciando recursos mucho tiempo y que, bueno, es un poco vuelta a los orígenes, que no está mal. Y lo mejor de todo es que las nuevas generaciones, y aquí creo que Miguel Ángel lo ha comentado varias veces, lo de los jóvenes menos de 30, esto lo tienen claro. O sea, si no lo tuvieran claro, ni triunfaría Wallapop, ni triunfaría Vinted, ni este tipo de costumbres, ni los intereses, los paradigmas de los jóvenes han cambiado mucho y creo que esto es necesario. Y yo, perdonad que vuelva a insistir, creo que nosotros, cuando pensemos en la transición del instalador, en las cosas que tenemos que hacer, en los nuevos paradigmas que nos vienen, hay que pensar mucho en los jóvenes, que son los clientes del futuro, son el target del futuro y son los que de alguna forma pueden impulsar estos cambios, porque creen en ellos, han nacido con ellos, los tienen más que asumidos y no son resistentes a ellos. Y hay que pensar en nuevos profesionales que conecten con ese nuevo mercado joven y que tiren del carro para que todo esto sea una realidad, ¿no? En fin, yo creo que sí, que estamos ante un nuevo paradigma y yo estoy súper a favor de que las cosas sean reparables y que sean mantenibles, porque el mantenimiento es otro de los grandes nichos de mercado del instalador, no solamente la instalación. Sin duda alguna, has tocado un tema interesante, el del mantenimiento de instalaciones, efectivamente. Sí. Bueno, pues hemos entrado ya en la recta final del debate, hemos tocado creo que todos los temas importantes de esta temática del encuentro digital. Y si os parece, pasamos a hacer algo como conclusiones. Fernando, desde APIEM, ¿qué conclusiones, qué impresiones, qué mensaje quieres lanzar al colectivo instalador que representas desde Madrid? El micrófono, Fernando. Yo al de Madrid, no, en general a todos, que es muy importante. La política que nos han intentado inculcar, normalmente hay dos tipos de empresas, de instalaciones y de mantenimientos. Instalas y tiras. Y lo que estaba hablando antes Rafael, instalas, mantienes, reparas y reciclas. Todo esto, ¿en qué se convierte? Que el instalador, y fíjate un poco Gonzalo, tiene que ser un asesor. Y el asesor es, desde los presupuestos, la información final, dejar una memoria, lo hemos estudiado en APIEN, sobre el reciclado de las propias instalaciones. Y eso yo creo que es bueno que sea extensiva a todo, porque daros cuenta, igual que Miguel Ángel, es que manejamos todos los materiales, porque no solo somos instaladores eléctricos, hacemos otras actividades y nos encontramos una cantidad de productos que a veces, y lo sabe Gonzalo, que os lo conté hace tiempo, que es que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, si conseguimos lo que estamos diciendo, conseguimos que también sea un gestor del reciclado, un colaborador con la administración o con vosotros, Gonzalo. Era eso, y luego animarlo porque ha valido la pena estar hablando como estamos hablando. Gracias, Fernando. Aurelio, desde Andalucía, desde Fadia, igual, ¿qué mensaje, qué conclusión sacas de todo esto y qué mensaje lanzarías a los profesionales de Andalucía? La conclusión no te la digo, porque la conclusión es que estamos a años luz todavía de empezar a llevar el mundo. Pero voy a lo que decía. Pues nosotros desde la Federación Andaluza estamos en contacto con la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía. Entonces estuvimos haciendo unas jornadas de los institutos a nivel de toda Andalucía y llevábamos ese mensaje que estáis diciendo. Los alicates se han colgado. El instalador tiene que ser, además, prácticamente de todo, ¿no? Tiene que estar con la eficiencia energética, tiene que estar con la rehabilitación y sobre todo con el mundo de la digitalización, ¿no? De poder tener una casa, la casa inteligente y de saber el chaval de que realmente se está enfrentando no solo a coger cables y a montar mecanismos, sino que se está enfrentando a diseñar una instalación, a corregirle muchas veces al técnico esa instalación que ha diseñado y hacer un comercial con el cliente, porque además tiene que estar con el cliente y asesorarle de todas las nuevas tecnologías y de todo lo que hay. Entonces, eso se lo estuvimos trasladando a los chicos, ¿no? Pero íbamos más lejos todavía, ya con la propia Dirección General de Formación, lo que íbamos es a lo obsoletos que están las materias que le están dando a los jóvenes, ¿no? Lo obsoletos que están los programas de formación, que ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié.
porque todavía están formando al de los alicates. No están formando a un instalador preparado para todo este mundo que estamos hablando, que nos espera. Mundo, si queremos un instalador eficiente, si queremos un instalador digitalizado, tenemos que empezar porque nos formen de esa forma, de esa manera. Por ejemplo, de PyME, Miguel Ángel, que tiene una empresa de robótica, no encuentras un instalador de robótica. Yo hago contraincendio, yo no encuentro un instalador de contraincendio. Los tienes que preparar. No existe. Existe el instalador de electricidad, electrónica, no sé cuánto, pero no existe algo específico que tú quieras. Entonces hay que prepararlo desde la formación profesional, lo tienen que preparar. Y tienen que contar con nosotros para que le digamos qué materia, qué curricular queremos para que se hagan, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos la formación a los jóvenes y la formación a los que están ya en mercado. Son dos patas de formación que hay que seguir dentro. Y está muy bien. Además, Rafa lo ha dicho. El código técnico, el reglamento de baja tensión tenía que recoger desde hace mucho tiempo, como nos pasa en contraincendio, como pasa en todo sitio, la imagen del mantenedor. ¿Para qué queremos? Hay que reparar, todo tiene que ser reparable, pero hay que mantener. Lo ideal es mantener. Entonces, si tú mantienes instalaciones, pues tendrás una instalación de verdad circular, ¿no? Porque estás manteniéndola, estás teniendo siempre al día y al final no tienes que hacer tanta inversión como hay. Eso es una cosa que había que invertir mucho y sobre todo con los de las fincas, ¿no? Porque la gente prepararlo. Los administradores de finca tendrían que estar muy concienciados de lo que es el mantenimiento, porque incluso cuando es ya centro de transformación que tiene que mantener, hay que obligarlo porque es cada 5 años, pero tendría que empezar desde el principio, desde la instalación. Entonces el futuro, claro que queremos que sea todo reparable y además todo reutilizable y que tengamos una huella de carbono la mejor del mundo y que tengamos de todo, ¿no? Pero hay que empezar, como digo yo, con pasito de bebé, desde el principio, desde la formación al instalador y al instalador que ha salido ya. Y la administración creo que es la primera que tenemos que llegar y decirle y enseñarle a que haga las cosas. La administración es un paso fundamental, que Gonzalo también lo decía. La administración es fundamental para enseñar y luego para exigir, porque si tú pones un pliego de condiciones donde un instalador con etiqueta y que además esa etiqueta sea eficiente, que sea circular y demás, pues vas obligando poco a poco a la empresa. Son muchas patas que podemos estar hablando mucho rato. Gracias, Aurelio. Es verdad que faltan los jóvenes el oficio, ¿eh? También es verdad que falta convencer y llenar las aulas, para que haya futuro. Miguel Ángel, desde Fenitel, igual, ¿qué mensaje, qué conclusión quieres lanzar a tu colectivo? Bueno, hay un concepto que ha salido ahora en la parte final de la exposición, es el concepto de mantenimiento que alarga la vida útil de las cosas, ¿no? A veces la reparación de una cosa concreta puede ser poco eficiente porque el coste de repararlo sea más caro que el coste de la adquisición, pero cuando se habla de una instalación en su conjunto y se mantiene globalmente, es 100% circular. Si la mantengo, estoy renovando aquello que se estropea o se queda obsoleto y voy a prolongar la vida útil y la eficiencia en coste y en medio ambiente, hacerla sostenible. Eso es otro driver potentísimo también para utilizar. Hablábamos de unos cuantos para empezar a emplear y aportar valor, ¿no?, en las propuestas que se hagan a los clientes. Entonces, ese es uno fundamental. Lo comentaba antes Rafael y el resto de intervenciones también lo ha ido remarcando. Yo creo que ahí hay muchísimo trabajo por hacer. Una sociedad que no tiene una gran cultura del mantenimiento en general, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que hacer mucha percusión. Y hay elementos de regulación que lo podrían facilitar, podrían, en el ámbito de la construcción y no cuando se construye, sino cuando se habita, cuando se utiliza, ¿no?, en el futuro, que también lo comentaba Aurelio, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en edificios ya habitados, con una legislación que obliga a conservar y mantener, eso dice la ley de horizontal, pero que luego se repara más que se mantiene. Entonces, uniría al mensaje de digital y de sostenible y de circular el concepto de mantenimiento como un elemento que engloba también los anteriores, ¿no? Facilita la vida útil, alarga la vida útil e introduce el concepto de circularidad en la economía. Perfecto, Miguel Ángel. Bueno, y finalmente, Rafael, si quieres hacer alguna conclusión o impresión antes de hacer un último comentario y pasar a unas preguntas que tenemos en el grupo de chat. Pues bueno, yo parece ser que soy el último en intervenir. Yo os quería felicitar a vosotros y a Colum, porque la verdad es que este panel o este grupito que hemos estado aquí conversando, realmente se nota primero que estamos todos en el oficio de verdad
cada uno en su faceta, y que estamos, y que, vamos, que detectamos más o menos los mismos problemas y que estamos de acuerdo, y que todas las intervenciones, todos los compañeros han estado cargadas de razones, de sentido común, y yo podría recalcar algunas, pero es que me dejaría en el tintero muchas, ¿no? Yo simplemente, para terminar, estoy de acuerdo, para mí los jóvenes son fundamentales, es fundamental la puesta en valor de nuestro oficio, tanto el de en la energía como las telecomunicaciones, porque sin ellos el mundo no funciona, ¿no? Y algunos habréis visto un vídeo que hicimos en su día en Select poniendo en valor esto, ¿no? Y es así. Y luego alguien ha comentado, creo que ha sido Gonzalo, el papel de la administración, y es cierto, el papel de la administración, como ha comentado creo que Miguel Ángel ahora, tiene que incidir en la formación de los chavales y sobre todo en dar ejemplo, porque la administración no se puede estar llenando la boca de transiciones energéticas, de mejoras y tal, y luego seguir adjudicando las obras al más barato, ¿vale? Y el más barato es el que difícilmente no va a cumplir todas estas exigencias que nos estamos marcando y que queremos que sean las que dicten la pauta en el futuro. Eso se lo dije yo en un congreso en Palma de Mallorca a una autoridad de la Organización Autonómica de Baleares, y me dio la razón, y es que es así, no puedes estar llenándote la boca y luego hacer lo contrario. Entonces, la administración debe dar ejemplo, ella hace pedagogía entre las empresas, nosotros hacemos pedagogía entre instaladores y empresas, y entre todos hacemos pedagogía entre el consumidor en general, y entonces esto tendrá visos de esa realidad. Y pensar sobre todo que las generaciones venideras están ahí, hay que apoyarlas tanto como instaladores, como consumidores y como dirigentes y tomadores de decisiones de lo que viene. Perfecto, Rafael, muchas gracias. Sí. Antes de darle la palabra final a Gonzalo como anfitrión, que nos ponga el broche al debate, voy a plantear ya las dos preguntas que tenemos en el chat. Hay una primera que se debe lanzar a Fernando, a bien, porque la formula un caballero llamado Manuel Fernández, que señala: hoy tanto la administración como los particulares y las empresas priorizan el precio, bueno, el importe económico, en la mayoría de los casos. Y plantea la pregunta, ¿qué hacer y qué decir para cambiarles el criterio? Fernando, ¿cómo lo ves? El micrófono. Fernando. Llevo como 40 años intentándolo saber, porque a mí lo que me preocupa, que vamos a concursos también, todos los instaladores, y el problema es que la administración y la gente que está diciendo, de lo que dice Manuel, saben que aceptan presupuestos por debajo de coste. Entonces, como eso no se va a poder solucionar en la vida, porque la propia ley hace la trampa y los propios que hacen la ley no es política, hacen las mismas trampas, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, es muy complicado. Es simplemente el propio mercado y la inercia del mismo nos va a llevar a que esto vaya cambiando. El que no evoluciona, el que no cambia, porque es evolución, no sobrevive. Eso es la cuestión de vida natural, no es otra cosa. Muy bien. Paco, un comentario al hilo de esto. Una cuestión que sí hay que cambiar es la ley de contrato del sector público, que fuerza a la adjudicación al más barato, no al mejor. Y es una mala consecuencia de la crisis anterior, que hubo una modificación legislativa muy seria en esta materia para abaratar costes en la compra pública. Y lo que está haciendo no es abaratar costes, es estrangular la oferta. Y lo que hace no es proveer calidad, sino mal precio, más barato. Siempre más barato es el que gana. Hay que cambiar de origen la ley de contrato del sector público para empezar a hablar de algo que tenga sentido. Me parece muy interesante este comentario, que es cierto. Habrá que empezar a cambiar desde la base, el fundamento de cómo se licita una obra, efectivamente un proyecto. Pues mira, Miguel Ángel, aprovechando que has contestado, el mismo participante en el encuentro, Manuel, plantea otra pregunta. Dice: en electrónica de línea blanca y marrón, en muchos casos, la reparación tiene un coste igual o mayor al producto nuevo. Entonces, claro, ¿cómo va a preferir reparar una empresa o una persona particular cuando los costes son los que son, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que está en parte de esos cimientos que estamos cambiando, ¿no? Hay que cambiar esa mentalidad y que cambie esta situación. Pero bueno, lo dejo en tu mano la pregunta. Bueno, cuando hablamos de producto terminado podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Si hablamos de un producto de bajo coste y que no tiene un impacto muy alto el valor final de él, pues puede ocurrir que esa reparación sea más costosa que el propio producto, ¿no? Y también ahí puede haber cambios
muy relevantes, con una diferencia que puede ocurrir en los próximos años, que se acerque mucho la cadena logística al comprador. Esta la pandemia de que no se puede depender de China en todo lo que hacemos, creo que está asentándose fuerte y que puede haber cambios ahí importantes. Pero también antes hablábamos de que una cosa es un producto terminado unitario y otra es una instalación, ¿no? Entonces, concepto de mantenimiento, hay veces que en el producto concreto, si es de bajo coste, pues evidentemente no tiene mucho valor añadido, pero por otra parte sí puede, sí puede tener esa visibilidad. Y evidentemente en las instalaciones que en su conjunto tienen un valor añadido mayor, sí se puede introducir el concepto de mantenimiento y reparación con sustitución de equipos que quedan obsoletos o que se estropean, ¿no? Perfecto. Mira, pregunta también de un profesor, se llama profesor Lopar, y dice, ¿sería interesante una exposición de ejemplos en los que la calidad se ha impuesto al precio más barato? A mí, como profesor de instalaciones de FP, me podría valer para mostrar a mis alumnos. Eso plantea. No sé si alguno se atreve... Sí. Fernando. Sí, en muchos casos. Es que es lo que estábamos hablando hace un momento sobre la pregunta que me ha hecho Manuel. Cuando tiran el precio, ¿quién es el delincuente? ¿El que baja el precio o el que lo acepta? Para mí es el que lo acepta, no el que baja el precio. El que baja el precio sabrá los riesgos que corre, pero el que lo acepta también conlleva otros precios. Y es que se carga a la gente que intentamos ir con las cartas sobre las mesas. Hay gente, y yo soy uno de ellos, porque si yo critico lo que no me gusta que me hagan, yo no voy a hacer lo que no me gusta que me haga, yo intento hacerlo y hay mucha gente que quieres calidad y quieres que lo demuestre y vas con tu producto y esa es tu fortaleza frente a los demás. Realmente, tal como está el mercado, salvo que no seas una gran empresa o factures mucho, el factor económico no es lo más importante. Si tú te sabes vender bien, hay clientes para todos y lo puedes aprovechar. Entonces, la ética y la profesionalidad yo creo que tiene que primar muchas veces sobre el precio. Y os digo que hay gente que lo sabe aceptar. Perfecto, gracias Fernando. Gonzalo, como anfitrión del encuentro desde Colum, ¿qué mensaje, qué conclusión, qué nos aportas desde Colum? Y cerramos este encuentro digital. Bueno, yo antes me gustaría hacer un comentario al tema de la reparabilidad o la reutilización, ¿no? Que esto es, claro, no es lo mismo la venta de una batería o de un pendrive, de un teléfono móvil o una instalación como lo que hacéis vosotros, ¿no? Entonces, el ciclo de vida de esos elementos, de esos bienes, influye mucho en estos temas, ¿no? Y aquí, por tanto, también es muy importante, aunque sea la última R, el reciclaje, ¿no? No cabe duda que si se mantiene un equipo dura más, si dura más y se ha mantenido, en el caso que se estropee es más fácil repararlo, pero siempre en el peor de los casos sí que existe el poderlo reciclar, ¿no? Y además es donde afecta directamente al tema del medio ambiente, ¿no? El abandono de esos productos, como el abandono de instalaciones o de casas que hemos visto en la costa y que no se ha terminado de recoger o de reciclar, como se abandonan a veces incluso por mala gestión nuestra, porque nos pasa el contenedor donde no tiene que ser, o porque no seleccionamos, que es importante el tema de la recogida selectiva, ¿no? Las cosas, entonces todo tiene su proceso. Y es cierto un poco la pregunta que ha lanzado Manuel, creo que habéis dicho, sobre el coste que puede significar muchas veces la reparación de un elemento, ¿no? Que muchas veces es mayor que el comprarte uno nuevo, ¿no? Pues ahí también incide mucho la innovación, también esa compra compulsiva de nuestra sociedad del bienestar, de esta sociedad avanzada, de que queríamos tener el mejor móvil, el que más megas tenía, el que más rápido conectaba y tal y cual, parece que se va calmando, pero sigue habiendo todavía mucha innovación que hace que efectivamente la economía fluya, porque hay que vender nuevas cosas. Existirá el mercado de las tesas de segunda mano, pero también el fabricante innova y por eso fuerza a que se compre un producto mejor. La obsolescencia programada no cabe duda que está mal per se, pero es cierto que los nuevos avances hacen que el consumidor quiera mejores prestaciones, quiera mejores características de sus productos y pronto se cambien. Ahora, para eso está el reciclado.
Y por tanto, yo creo que también la industria del reciclado, las plantas de tratamiento específicas para cada uno de los elementos, de los productos, que significa hasta llegar a obtener unos índices de reciclabilidad como se está exigiendo en las directivas. Está exigiendo una reciclabilidad del 80 y 85%, y se podría llegar al 90%. Y mañana, si somos capaces de llegar al 100%, pues ¿por qué no del 100%? ¿No? Además, yo creo que precisamente desde sociedades avanzadas como la europea, en que hemos sido referencia en tantas cosas, y que se nos ha perdido la industria, la fabricación, y se ha ido a otros campos que podrían volver, ¿por qué no? Si exigimos ciertos elementos a esos productos nuevos, pero por lo menos la parte del reciclaje que quede aquí, que es una de las pilares fundamentales de estas directivas en relación con el reciclaje de los productos electrónicos, de las pilas y baterías. Que esa materia prima escasa quede en Europa. Y si no, con las mismas condiciones se tengan que tratar, y con los mismos costes que significa muchas veces tratarlo, fuera de Europa. Porque es verdad que somos un mercado abierto. Y esto yo creo que es importante recalcarlo, porque aquí el fabricante es el que tiene de alguna manera esa responsabilidad. Casi comencé mi intervención con la responsabilidad ampliada del productor, que tiene, por supuesto, que colaborar con toda la cadena de valor. El distribuidor también es esencial. El producto no se fabrica ahora mismo en España, se importa. Lo que hablaba antes de la administración, cuando tiene que... hay casos que sí, que por supuesto que se fabrican aquí, pero hay mucho producto electrónico o muchas pilas que se están importando. Y pilas que sabéis que ya incluso que incumplen no solamente el tema medioambiental de exigirles que luego financien o recojan y se reciclen, sino que es que muchas veces pendientes de cómo tiene que ser esa composición de la pila para poderse comercializar en España. El engaño al consumidor con pilas Panasonic en vez de Panasonic o Durabel en vez de Duracell. Y la administración tiene un montón de campo para hacer. La importación, por tanto, de esos productos, que aquí en España pues somos necesarios, ¿no? Necesita de esa importación, la colaboración de aduanas para que ese producto que se importa cumpla, ¿no? Os pongo un ejemplo, los paneles fotovoltaicos. Ahora mismo se van a desarrollar, y sois instaladores, yo creo que hay un campo bestial de trabajo para vosotros, ¿no? Si se cumplen esas perspectivas de casi 3 gigas de instalación de grandes plantas anuales. Si además hablamos del autoconsumo, la cercanía, que contaba con Miguel Ángel, precisamente de la logística, también en este caso de la energía, la vas a crear tú para ti, y por tanto íbamos a ser muy eficientes. Bueno, el panel fotovoltaico en volumen de kilos que se ponen en el mercado y que se van a convertir en un futuro en el residuo es bestial. Cuando se repotencien todas las plantas que hay, imaginaros esos 4 o 5 gigas ya instalados en España, que con la repotenciación y con los nuevos paneles va a significar, ¿no? Pues la industria que también invierta en el reciclaje de esos productos es esencial. Pero para que eso pase, para que vayan a esos puntos, a esas plantas específicas que han invertido, que hay gente detrás con dinero que ha puesto y que ha arriesgado, tienen que llegarle esos equipos para que se haga bien. Entonces ahí vuelvo. El instalador, fundamental, tiene que conocerlo. El distribuidor, cuando compra, del fabricante del que compra, cuando vaya a vender, que cumpla con esto. Entonces, mensaje. Existe también la R de la reciclabilidad. El reciclaje se puede hacer. Hay elementos que son contaminantes, pero necesarios para la fabricación, y lo que hay que hacer es que recogerlos y reciclarlos. No podemos demonizar al cadmio o no podemos demonizar al mercurio. Es necesario para mucha fabricación de muchos equipos, para las necesidades de cumplimiento de lo que queremos nosotros. Entonces, lo que sí que tienen que tener son los canales concretos para que se haga y se haga bien. Y para eso es fundamental contar con toda la cadena. El fabricante y los sistemas colectivos, que yo creo que ahí la administración hay administraciones más o legislaciones de otros países europeos que le ha dado
el 100% de la responsabilidad de estos temas a los scrap, a los, digamos, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, y por tanto, de alguna manera, es obligación nuestra el cumplir y que se haga cumplir estos índices tan ambiciosos de recogida. España, sin embargo, ha optado por modelos más abiertos, donde no solamente pueden estar los scrap, sino que están los gestores autorizados que pueden hacer este tipo de elementos o de trabajos, pero hay que exigírselos. Y es más complicado porque se financian con el productor, sin embargo, luego cae en manos de otros, donde no tienen la lupa o la facilidad de lupa de la administración para su control, ¿no? Entonces, bueno, esto será un debate en los próximos años. Sí es cierto que se han alcanzado a través de los sistemas colectivos, de los que hablo, índices importantísimos ya de recogida, y por tanto, si miramos un poco para atrás, sí es cierto que ha cambiado mucho el panorama, pero todavía queda mucho por hacer, y ahí, como he apuntado varias veces, la figura del instalador para mí es esencial. Gonzalo, mira, aprovecho porque preguntan también en el chat una pregunta general o genérica que dice: ¿qué se hace con el material que se recoge para reciclar? Es una pregunta para ti, obviamente. Bueno, la medio contestado, ¿no? Precisamente aquí es esencial una cosa, ¿no? Dos aspectos. Primero, esa recogida selectiva. Si tú, a la hora de la recogida de los residuos en general, ya no solamente los eléctricos, electrónicos, sino cualquiera, ¿no? Tú la has seleccionado, ¿vale? La planta donde vayas es específica, y por tanto el índice de recuperación es mucho mayor. No es lo mismo tener mezclado una lavadora, un frigorífico y un teléfono móvil que si tú los tienes en contenedores distintos. O sea, el origen donde se recoja y cómo se recoja es esencial. ¿Por qué? Porque distingues ya, y por eso en España se han optado por cumplimientos de objetivos por diferentes categorías, no en su conjunto. No es lo mismo, para casualidades, cumplir los objetivos de recogida de lavadoras que de neveras o que de teléfonos móviles o que de paneles fotovoltaicos. Somos el único país de Europa que incidimos en la necesidad de una categoría específica para el panel fotovoltaico. Entonces, primero, la recogida selectiva, fundamental. Luego, la trazabilidad del residuo. Pasa por muchas manos. No solamente es el instalador el que lo toca. Luego es el logista que viene a nuestras casas, se lleva la nevera o la lavadora de casa cuando nos vende una, y luego ¿qué hace con esa? La puede llevar a un sitio donde le den más dinero que llevársela para que se recicle bien en otro sitio. Entonces, desde el origen es importante tener esa trazabilidad. La logística inversa es fundamental. El gestor intermedio o almacenes son fundamentales. ¿Para qué? Para que acabe en la planta adecuada. Y en la planta adecuada, ¿qué se hace con eso? Pues se extrae el máximo de los elementos que componen ese producto, con el fin de reincorporar, si se puede el 100% a la industria. No tiene por qué ser la industria de lo mismo para lo que se fabricó, pero sí que abrir mercado para esos productos. Y cuando menos, de la poca parte que no se puede hacer, cierta valoración energética. Y por supuesto, es fundamental que no contaminen nuestros ríos o que no tengamos esos impactos visuales que tenemos de esos desperdicios o esos vertederos donde está todo mezclado. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahora sí, ya hemos llegado al final de este encuentro digital. ¿Qué deciros? La verdad que tenemos un elenco de retos con esto de la gestión medioambiental, con este empoderamiento del instalador para que se ponga ese traje de, no solamente el mono de trabajo y el alicate, sino el traje de gestor, de digitalización y, por supuesto, oye, toda esta labor de la circularidad implicada en su trabajo, acompañado, por supuesto, de especialistas como Ecolum, ¿no? Que le ayuden en esa transformación hacia la economía circular y una gestión integral de su responsabilidad como profesional de este canal, ¿no? Oye, gracias a todos, Miguel Ángel, Aurelio, Rafael, Fernando, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos por este debate. Si queréis añadir algo antes de despedirnos.
Todo en orden. Pensaba alguna cosa al margen de nuestra actividad cuando se hablaba de qué se hace con el reciclado, ¿no? Y pensaba en el aluminio, que es infinitamente reutilizable. El aluminio cuesta en energía 10 veces más producirlo de la bauxita que reciclar. El consumo energético es una décima parte cuando se recicla que cuando se produce del mineral de origen en una mina. O sea, eso es un ejemplo concreto de cómo impacta el reciclaje en el medio ambiente. Tienes toda la razón, Miguel Ángel. Además, yo me quedo con lo que decía Paco. Tenemos que ya no que mirar la huella de carbono de la instalación en sí, o del bar o del negocio, sino nuestra propia huella de carbono. Entonces, si todos somos capaces de tener una huella de carbono buena, somos capaces de utilizar y reciclar, pues estupendo. No tendremos ni que decírselo a los instaladores, ni Fernando tendrá que estar 40 años más como él decía, ¿no? No tendremos que hacer nada. Muchas gracias, Paco. Gracias a todos. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Fernando, adelante. No, un poquitín, justamente por lo que acaba de decir Gonzalo, porque por mis cuestiones profesionales me ha tocado trabajar en plantas de reciclado. Y yo decía en general que no seamos hipócritas. Todos queremos reciclar, todos queremos una ecología, todos queremos verde, queremos que sea todo circular, pero luego nadie quiere las plantas de reciclaje cerca de casa. A mí me da pena porque justamente es un poco lo que acaba de decir Miguel Ángel. Hicimos una cosa hace tiempo aquí en Madrid, en una planta de aluminio, de recuperación de aluminio, y les echaron de Madrid. Les echaron de Madrid. Entonces, yo creo que también hay que hacer algo para que la gente o el Estado o las autoridades hagan lo posible también para potenciarlas, porque de hecho, y también vuelvo a hablar por el tema de empresa, se están empezando a recuperar plantas recicladoras, pero tiene unos problemas burocráticos que al final, ¿qué pasa, Gonzalo? ¿Se lleva fuera de España todo? Simplemente y así lo dejo ahí. Bueno, para tranquilidad, Fernando, tuya, ahora mismo España, en lo que es la planta de reciclaje, ¿no? Tienen capacidad y es más, hay competencia, con lo cual también es bueno para el mercado, ¿no? Capacidad para reciclar el volumen de kilos que se están recuperando. Sí es cierto que eso tiene un coste y lo que cuesta mucho es hacer valer que ese coste lo tenemos que financiar entre el ciudadano. Y ese cambio cultural que habíamos hablado, que tiene que empezar por la administración con la normativa, pero luego al final es un cambio cultural que tenemos que pensar nosotros, ¿no? Que esto cuesta. Cuesta en esfuerzo en muchos casos. Estamos muy acostumbrados a tirar la bolsa de la basura, dejarlos en la puerta de nuestra casa y no la llevamos a otro lado. Nos cuesta separar en nuestras casas porque no tenemos espacios y nos cuesta si luego nos suben la tasa de basura. Sin entrar en temas políticos y para lo que se usa no se usa el dinero. Pero está claro que esto cuesta dinero o esfuerzo. Pero que hay plantas y que luego no queremos todo lo que mancha también cercano a nuestro también. Es mejor tirar el aceite por el grifo por el retrete de nuestras casas, que tener que ponerlo en una botella que no sabes dónde ponerla, que te vas a manchar, que cuando lo vas a tirar se te derrama aparte. Pues bueno, este cambio es necesario. Y es verdad que las generaciones más jóvenes pues tienen. Como el tema de la economía compartida, ¿no? También. Serán cosas que vayan haciendo, lo que pasa es que no es de un día para otro, está claro. Te voy a hacer solamente una puntualización aquí. La Sierra de Cádiz se está haciendo, como somos pueblos muy pequeñitos, donde yo vivo tiene 1.600 habitantes. Entonces se está haciendo el proyecto de economía circular y es curioso porque aquí, como tú dices, se recoge puerta a puerta todavía los residuos urbanos. Pues se va a hacer lo mismo, se van a recoger también, va a haber días para recoger. Hoy recojo compost, mañana recojo productos electrónicos y se está haciendo puerta a puerta. Es pionero en eso. Y yo creo que por ahí iría donde la participación ciudadana será mucho más importante. Pues tú imagínate, Aurelio, que le pones todos esos medios, le acercas a que porque serán poblaciones pequeñitas, la Sierra de Cádiz pues no tendrá lejos un centro comercial donde puedan llevar, por lo que sea, ¿no? Pero el que luego el ciudadano no participe, ¿no? O que alguien vaya allí y le compre por detrás ese residuo. Pues esto es un poco lo que yo creo que hay que cambiar, ¿no?
Plantea Juan Antonio Peón, que conocemos yo creo que todos de Instaladores 2.0, a quien saludo ahora. Juan Antonio, buenas tardes. Plantea una cuestión que dice, quizás sería bueno que se tuviera claro el coste de no reciclar y quizás legislar en ese sentido, ¿no? Gonzalo, ¿cómo lo ves? Sí, hombre, el coste de no reciclar yo creo que lo tenemos patente. Primero tenemos que comprar fuera, tenemos que importar productos. Sobre todo en nuestro campo, que son esenciales muchos elementos de la tabla periódica, eso que llamamos los lantánidos, que llamamos tierras raras, necesarias para la fabricación de todo eso. Con lo cual, no reciclar no es que saliera caro, es que es la dependencia absoluta de terceros para poder nosotros disponer de lo que hemos muchas veces innovado o creado en Europa. Entonces, ya empezando por ahí, pues imagínate lo que es. Si además añadimos a eso el coste de no reciclar, el ver las cunetas, los ríos contaminados, el recuperar todos esos elementos naturales que son décadas, no es un tema de que luego paso la escoba y lo recojo, ¿no? Pues todos esos elementos lisiviados que caen, que se filtran y que perjudican luego al medio ambiente, ese coste es bestial. Ya nosotros, las generaciones futuras. Con lo cual, yo ya no hablo de hoy una obligación, es una necesidad. Es una necesidad si queremos de alguna manera seguir siendo referencia, ¿no? Y si no, nos pasarán otros. Sin duda alguna. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos por vuestra participación en este encuentro digital. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Y comentaros que, bueno, en pocos días estará disponible este encuentro en el canal de YouTube de Colum. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muy buenas vacaciones de verano, los que las cojáis ahora. Y nada, oye, alegría porque el futuro, yo estoy convencido que es, como decía Miguel Ángel, digital, va a ser circular y añadido algo, va a ser eléctrico. Porque ya el futuro es eléctrico, sí o sí. Así que nada, gracias a todos. Gracias a todos y feliz verano, los que vayáis. Gracias. Gracias.